El estudio clínico y genético de pacientes con acidosis tubular renal fue el objetivo inicial de nuestra fundación. Yo estoy en el Departamento de Fisiología aquí en la Facultad de Medicina. Están cordialmente invitados todos aquellos que tengan algún conocido que tenga este diagnóstico a que nos lo manden. No voy a entrar en detalle en este tema porque es largo de contar, pero nosotros hacemos estudios genéticos de la acidosis tubular renal, que es todo un tema y es apasionante. Pero hoy en día ya hacemos otras tubulopatías. Estamos estudiando Barters, que todos estos casos son muy difíciles de encontrar, ¿sí? Barters y diabetes insípida nefrogénica, ya tenemos los primeros resultados de niños mexicanos con estos síndromes renales. Y esto es nada más para presumir, todo lo que estudiamos lo publicamos. Y este es un trabajo que se publicó de los primeros casos documentados que sí son acidosis tubular renal en la revista de investigación clínica. Y este es una joya de la corona porque fue 2016 y es el primer estudio genético donde sabemos las mutaciones que tienen los niños o los adultos mexicanos con acidosis tubular renal distal, en colaboración con el Hospital Público de París. Y bueno, pues no me resta más que darles nuevamente la bienvenida y comenzar a tiempo. Muchas gracias. Empezamos entonces con la doctora Lorena. La doctora Lorena está en el servicio de nefrología del Hospital Centro Médico Siglo XXI, ¿sí? Entonces vamos a poner su presentación. Doctora, si es tan amable. Aquí está, ¿verdad? Vamos a ver. Perdón. Corazón, no. ¿Te quiere agregar algo más? ¿No? Le agradezco, doctor Escobar, su amable presentación. Asimismo, a la doctora Mara Medeiros también la invitación. Mi admiración y respeto infinito para ustedes por el trabajo realizado por la nefrología pediátrica y por los niños. El día de hoy vamos a hablar de los trastornos del sodio, pero también vamos a hablar de los trastornos del agua, ya que hablando en términos prácticos, la regulación del sodio está estrechamente relacionada a la regulación o al metabolismo del agua. Como ustedes saben, el agua corporal total, el contenido de agua, se va ajustando, disminuye de acuerdo al incremento de la edad. Así pues, el feto que tiene alrededor del 90% de su composición corporal es agua, vemos que va disminuyendo en los recién nacidos hasta alcanzar el niño aproximadamente ya en la adolescencia el agua corporal total de un adulto, y vean cómo en el anciano llega a ser entre 50 y 55%, sobre todo en las mujeres. Sabemos que además nuestro cuerpo tiene dos componentes, uno sólido y uno líquido. De esta parte o del agua corporal total es a la que haremos referencia en nuestros breves minutos. En un adulto normal representa alrededor del 60% del peso corporal, y esta agua corporal total se divide en dos grandes compartimentos. Por un lado, el líquido intracelular, que es alrededor de 2/3 del agua corporal total, y por otro lado el líquido extracelular. Este a su vez se divide en dos componentes. El líquido intersticial, que son 3/4 aproximadamente de este líquido extracelular, y el líquido intravascular. Son principalmente estos dos componentes. Y como ustedes pueden ver en el niño, de acuerdo a la edad, pues varían un poquito. Hay dos componentes que además tenemos que tener importantemente dimensionados cuando hablamos de trastornos de sodio y del agua. Como ustedes pueden ver, a nivel plasmático, el catión más importante es el sodio.
y los aniones más importantes están predominantemente son el cloro, seguidos del bicarbonato. Sin embargo, a nivel intracelular, el cation más importante es el potasio, seguido de los fosfatos y de las proteínas. Esta cantidad de solutos es la que nos permite mantener la osmolaridad plasmática. Sabemos que el agua tiene una permeabilidad a través de las células y entonces puede pasar de uno a otro compartimento sin mayor dificultad. Sin embargo, la regulación de este paso del agua de uno a otro compartimento, pues la da los componentes que no son tan permeables a la membrana como son los solutos, en este caso a nivel plasmático el sodio. Entonces, otra dimensión que nosotros tenemos que considerar cuando de trastornos de sodio del agua hablamos es la osmolaridad plasmática, la cual se define como la concentración de solutos que está disuelta en el plasma o en un volumen. En este caso, la osmolaridad plasmática se considera normal entre 285 a 295 miliosmoles y como ustedes pueden ver, a nivel plasmático, al ser el cation más importante, el sodio, pues es el que predominantemente es responsable de la osmolaridad, seguido de la glucosa, y bueno, tiene una pequeña participación el nitrógeno ureico o la urea. Sin embargo, esta es muy pequeña en casos o en situaciones de normalidad, a excepción de cuando hay situaciones alteradas, lo mismo que con la glucosa, cuando hay estados de hiperglucemia o cuando hay insuficiencia renal que condiciona retención de nitrógeno ureico, ahí sí puede haber una participación mayor de estos componentes. Predominantemente la osmolaridad plasmática está condicionada por el sodio. Así, de esta manera muy práctica, podemos evaluar la osmolaridad plasmática multiplicando el 2 por el sodio más la glucosa dividida entre 18 más el nitrógeno ureico dividido entre 2.8. Esto es para convertir los miligramos por decilitro a miliosmoles por litro. Otro aspecto importante que tenemos que conocer en estos términos es que el balance hídrico corporal normal está equilibrado por los ingresos y los egresos. Prácticamente en situaciones normales es idéntico y está muy asociado al mecanismo de la sed y de la ingesta. Como ustedes pueden ver, lo que comemos o tomamos a través de los alimentos y de los líquidos como tal, así como el agua que se obtiene de la oxidación de los alimentos o del metabolismo, más lo que excretamos por pérdidas insensibles, como puede ser el sudor o también la respiración, así como la orina y las heces que sí podemos cuantificar fácilmente, es prácticamente igual. Sin embargo, la regulación de este balance de líquidos depende pues prácticamente del balance de agua y en este componente hay un predominio en relación a la secreción de la hormona antidiurética, que ustedes saben que es una hormona que se sintetiza en el hipotálamo y bueno, que se libera y tiene participación predominantemente a nivel renal. Al haber cambios en la osmolaridad sanguínea, ya sea disminución o aumento, si aumenta la osmolaridad sanguínea, pues se va a liberar, aumenta la secreción de la hormona antidiurética para hacer que a nivel renal se aumente la retención de sodio y de agua, ¿no? La absorción de sodio y de agua. Hay dos importantes mecanismos por los cuales se libera o se estimula la liberación de hormona antidiurética. Uno son las variaciones de la osmolaridad, como les comentaba, una variación entre 1 y 2% de la osmolaridad desencadena la liberación de esta hormona antidiurética. Así, esta empieza a liberarse cuando esta empieza por arriba, la osmolaridad va por arriba de 285, pero es predominante cuando es por arriba de 295 y entonces se desencadena importantemente el mecanismo de la sed, que es el mecanismo de mayor protección cuando hay hipernatremia.
Y el otro es cuando hay variaciones en el volumen intravascular, como por ejemplo cuando hay hemorragias. Al haber una pérdida mayor del 10% del volumen intravascular, también se desencadena la liberación de la hormona antidiurética. A nivel renal hay un mecanismo muy sencillo a través del que nosotros podemos evaluar este eje de hormona antidiurética riñón. Podemos hacerlo a través de la evaluación de la osmolaridad urinaria. No sé, en los hospitales en los que ustedes trabajan o en los que han estado, a veces es complicado medir la osmolaridad urinaria, no siempre se tienen los equipos para medirla. Esta se puede estimar a través de la densidad urinaria de manera indirecta y fórmulas. Una manera muy sencilla y práctica es que las dos últimas cifras de la densidad urinaria en niños menores de 1 año se multiplica por 30 y en mayores de 1 año por 35. Y el otro mecanismo es el aclaramiento de agua libre, que es muy sencillo de calcular al medir el sodio y el potasio, tanto en la orina como en el plasma. ¿Habrá un poco de agua? Por ahí, por favor. De tal manera que vemos que cuando el sodio urinario y el potasio urinario son mayores que el sodio plasmático, este aclaramiento de agua libre es negativo y eso se traduce en que se está reabsorbiendo agua. Y en sentido contrario, cuando el sodio urinario y el potasio urinario son menores al sodio plasmático, este aclaramiento de agua libre es positivo y se está eliminando agua. Entonces es muy sencillo agarrar una muestra de orina y llevarla al laboratorio, que nos midan el sodio, que nos midan el potasio y también tener, pues estamos hablando de trastornos del sodio, tener los elementos para medir la osmolaridad sanguínea o plasmática, dentro de los cuales, bueno, desde luego se encuentra el sodio, ¿no? Otro elemento que tenemos que tomar en cuenta es la regulación del balance de sodio en el líquido extracelular la regulación del balance de líquido en el líquido extracelular depende del balance de sodio. Cuando disminuye el líquido extracelular por cualquier causa, por deshidratación, por déficit de sodio, por déficit por hemorragia, por ejemplo, disminuye el volumen plasmático y esto desencadena el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Gracias. Que al final de cuentas se traduce en un aumento de la reabsorción de sodio y agua. En sentido contrario, cuando aumenta el volumen extravascular, bueno, también los vasoreceptores auriculares hacen que aumente el péptido natriurético auricular y se oponen al sistema renina-angiotensina-aldosterona y pasa lo contrario. Bueno, hablando ya en particular del sodio. Como hemos visto, el sodio es el catión dominante en el líquido extracelular. Es el principal contribuyente de la osmolaridad plasmática y del volumen intravascular. Sus valores normales son de 135 a 145 y en pediatría en particular somos muy, muy estrictos en que estos valores se encuentren en estos rangos, porque como ustedes lo saben, al haber una variación en la osmolaridad, se traducen en síntomas neurológicos para los pacientes. Como saben, el mecanismo de la sed es el que más nos protege en relación a la hipernatremia o nos defiende o evita la hipernatremia, pero sobre todo en los más pequeñitos que ni te pueden decir que tienen sed o por sí solos no pueden tener ingesta de líquidos. Si hay ingesta inadecuada o preparación inadecuada de los alimentos o aporte inadecuado de los alimentos y hay gran cantidad de aporte de sodio, eso se puede traducir en un trastorno en hipernatremia. Los requerimientos en cualquiera de las edades en general es de 2 a 3,000 equivalentes por kilo por día. Considerando todo lo anterior, entonces el diagnóstico de la hipo o la hipernatremia es muy sencillo. Lo comento porque a veces cuesta trabajo. Yo creo que al doctor Matos también le ha de pasar que les piden un montón de interconsultas allí en el Hospital General de la Raza, porque les cuesta trabajo identificar cuál es el origen de una hipo o de una hipernatremia. Pero si conocemos los componentes previamente mencionados, que no son a veces tan sencillos de entender, sí es dentro de el metabolismo, los trastornos de sodio son los que son más complicados de entender, pero si los conocemos, entonces el abordaje diagnóstico va a resultar sumamente sencillo.
Entonces, si alguna vez ustedes tienen un paciente con algún trastorno de sodio, lo primero que tenemos que hacer, al ser el catión más importante del líquido extracelular y al ser el principal responsable de la osmolaridad, es medir la osmolaridad plasmática. Como ustedes ya lo vieron, es muy sencillo. Desde que somos estudiantes nos aprendemos la fórmula. Si esta osmolaridad plasmática está normal o es alta, puede ser que sea, especialmente cuando es alta, que sea por dos razones. Si el paciente tiene hiponatremia, que haya aumentado alguno de los otros solutos que esté relacionado con la osmolaridad. Por ejemplo, cuando hay situaciones de hiperglucemia. En este caso, o por ejemplo la hiperlipidemia o cuando hay hiperproteinemia, se trata de una falsa hiponatremia. En este caso, la cantidad de sodio del paciente es normal. Lo que aumentó fueron otros componentes que incrementan la osmolaridad. Entonces, para este en particular hay un tratamiento específico, como lo vamos a ver más adelante, de manera muy práctica. Cuando tenemos entonces la osmolaridad disminuida, tenemos que tomar dos caminos de manera muy sencilla. Si el sodio urinario y el potasio urinario son menores que el sodio plasmático, puede ser o que el paciente esté ingiriendo mucha cantidad de agua, como pasa en los que tienen polidipsia psicógena, o que se estén administrando, ya sea por vía oral o por vía intravenosa, líquidos hipotónicos, y eso es muy frecuente que ocurra en los hospitales. De hecho, este es uno de los trastornos más comunes que vemos en los pacientes hospitalizados, sobre todo en aquellos que están en ayuno y en los que solamente los tienen con solución glucosada, por ejemplo, ¿no? Ahora, y vamos a hablar más adelante del tratamiento de una manera práctica. En el caso de que el sodio urinario y el potasio urinario sean mayores que el sodio, tenemos que ver dos caminos. Si el volumen está disminuido, entonces tenemos que evaluar el sodio y el cloro urinario. Si estos son menores de 20 miliequivalentes por litro, es muy probable que, y además, bueno, obviamente tenemos los antecedentes de que las pérdidas sean extrarrenales, ya sea por vómito o por diarrea. Claro que tenemos cuadros agudos, que el niño tuvo el vómito, la diarrea, y eso nos puede orientar al diagnóstico, pero también puede ser que haya cuadros crónicos de más de 48 horas y que la instauración de la hiponatremia sea, digamos, de manera crónica, e incluso el paciente esté sin síntomas, ¿no? A pesar de que tenga niveles bajos de sodio. Ahora, si el sodio y el cloro son mayores de 20 miliequivalentes, lo que está teniendo ese paciente son pérdidas renales, ya sea por el uso de diuréticos o tenga alteraciones a nivel suprarrenal o por alguna nefropatía perdedora de sal. Ahora, si el volumen circulante es normal o está aumentado, tenemos que pensar aquí en el síndrome de secreción inadecuada o inapropiada de hormona antidiurética. Y vale la pena detenernos un momentito en este desorden, que paradójicamente pues es una secreción desordenada de la hormona antidiurética, debida a diferentes circunstancias, muchas de ellas asociadas a alteraciones en el sistema nervioso central, como las neoplasias, o también enfermedades pulmonares o a alguna utilización de medicamentos, como la ciclofosfamida, por ejemplo. Ustedes saben que, como comentamos, la hormona antidiurética actúa a nivel del túbulo colector y entonces incrementa o se aperturan las acuaporinas y hay mayor reabsorción de agua. Eso hace que se diluya la cantidad de sodio y, bueno, pues se desencadena también el sistema renina-angiotensina-aldosterona y disminuye la osmolaridad. Principalmente los síntomas de los pacientes con hiponatremia están asociados a edema cerebral. Los síntomas de hipo y de hipernatremia son muy similares, pero en el caso de hiponatremia,
que como comentábamos en la diapositiva anterior, es cuando el sodio está menor a 135 miliequivalentes, se asocian a edema cerebral. Entonces los niños llegan a tener cefalea o están muy irritables o muy lloroncitos. Los más grandecitos ya te pueden decir que tienen náuseas, vomitan, tienen temblores, tienen calambres, pero sí nos ha tocado ver pacientes que convulsionan por este tipo de trastornos. ¿Qué pasa? Entonces los pacientes tienen el sodio sérico, la osmolaridad sérica aumenta, está disminuida, la osmolaridad urinaria está aumentada y el sodio en orina pues está elevado. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cuál es mi consejo? Tanto en el caso de hiponatremia como hipernatremia tenemos que ser muy, muy cautelosos. No hay que correr. La corrección rápida de estos trastornos puede llevar a la muerte de un paciente, en esos términos. Tenemos que ser muy precavidos en la administración del sodio. ¿Cuándo hay que correr? Cuando el paciente tenga síntomas neurológicos como convulsiones o alteraciones del estado mental. Y correr, dicho relativamente. ¿Cuándo vemos que los niños tienen este tipo de trastornos? Cuando el sodio está por debajo de 125 miliequivalentes por litro. ¿Qué usamos en ese caso? Cuando vemos al paciente convulsionando o que tiene un estado de sopor, usamos solución salina hipertónica al 3% en lo que se llamaría, entre comillas, un bolo. La dosis es de 2 a 4 miliequivalentes por kilo, máximo 100 mililitros administrados entre 10 y 30 minutos. Y lo recomendable es estar pegado al paciente, tomar inmediatamente al término del bolo una muestra de sangre para medir inmediatamente, ver cuánto recuperamos de sodio. Se estima que con la dosis promedio de 3 mililitros por kilo de esta solución salina hipertónica, el sodio plasmático incrementa 2 miliequivalentes por litro y que un incremento de entre 3 a 7 miliequivalentes por litro ayuda a disminuir el edema cerebral y con eso cesan las convulsiones. Estos bolos se pueden repetir hasta en 3 ocasiones, sin embargo, de verdad tenemos que estar muy, muy, muy pegados al paciente, no indicar y olvidar, no indicar y darnos una vuelta, no indicar y dejar a la enfermera que lo ponga y ahí lo dejamos, porque estas correcciones rápidas pueden hacer que haya desmielinización o puede hacer que haya mielolisis pontina y entonces el paciente se nos muere, ¿no? Eso es cuando el tratamiento es urgente, pues se dan estos bolos. Cuando el tratamiento no es urgente, la corrección se hace más lenta. Lo indicado es que se corrija el sodio entre 8 a 10 miliequivalentes por litro al día y además tenemos que calcular el déficit de sodio, considerando el calcular el agua corporal total, que es multiplicar el peso por el 0.6, que es el promedio, digamos, y utilizando el sodio target al que queremos llevar al paciente sin sobrepasar la corrección entre 8 a 10 miliequivalentes por día, menos el sodio que tiene actualmente el paciente. Y desde luego, pues tenemos que tratar la causa. Si la causa fue que el paciente tiene hiponatremia por eubolemia o está eubolémico el paciente, pues tenemos que restringir el líquido y de esa manera pues también se va a ir regulando el sodio. Si la hiponatremia está asociada a hipovolemia, pues tenemos que inicialmente tratar el shock hipovolémico y después reponer el sodio igual que en la fase eubolémica. Y si la hiponatremia está asociada a hipervolemia, como es el caso del síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética, lo que tendremos que hacer es restricción hídrica con soluciones hipotónicas y utilizar diuréticos de asa. Ahora, ¿qué hacer en el caso de la hipernatremia? Cuando tenemos el sodio por arriba de 135, ya sea porque hay incremento en la ingesta de sal, o esto es más común que se haya trógeno también, por la administración de soluciones salinas hipertónicas. Nuevamente, tenemos que ver. Si la hipernatremia es por pérdida aguda de agua, tenemos que ver si el paciente tiene oliguria o no la tiene y medir la osmolaridad.
Si el sodio plasmático es menor que el sodio urinario más el potasio urinario, seguramente ese paciente tuvo alguna pérdida extrarrenal. Si no hay oliguria y la osmolaridad no es máxima, y el sodio plasmático no es mayor, mejor dicho, el sodio plasmático no es mayor al sodio urinario más el potasio urinario, tenemos que ver si la osmolaridad urinaria es baja, puede que se trate de diabetes insípida. Y si la osmolaridad no es baja a nivel urinario, entonces se trata de una diuresis osmótica, probablemente está asociada a uso de diuréticos. Y la otra es que si hubo una gran ingesta de sodio, como antes lo veíamos, los que ya somos viejitos en este asunto de la nefrología, veíamos cuando preparaban los sueros, esos orales caseros, que los hacían con mezcla de sodio, de azúcar y tal, los niños a veces llegaban con hipernatremias, o los sueros orales que había antes, que no era el suero de la OMS, eran ricos en sodio, y entonces llegaban los niños después de haber tenido diarreas y vómitos con ingesta de esos componentes, y entonces nos llegaban hipernatrémicos, rojos, con fiebre, irritables. Bueno, a mí me tocó ver niños convulsionar por hipernatremia, nunca por hiponatremia, mejor dicho, nunca por hipernatremia, pero también los síntomas son muy parecidos. En este sentido tenemos que ver la diabetes insípida. Dijimos a grandes rasgos que bueno, la hormona antidiurética se sintetiza y se libera a nivel cerebral, y su mecanismo de acción es a nivel urinario, especialmente a nivel renal, perdón, en el túbulo colector. ¿Cuándo podemos sospechar de diabetes insípida? Bueno, también cuando hay alguna afección a nivel del sistema nervioso central, como pueden ser tumores o craniotomías, cuando hay craniofaringioma, por ejemplo. Y en este caso, bueno, pues se tendrá que hacer una prueba. Cada uno de estos temas por sí solos serían un tema por sí solo para dar una clase y ampliarlo, pero a grandes rasgos decirles, se hace una prueba de supresión y se detecta que lo que falta es la producción de hormona antidiurética, digamos, a nivel central, pues se le da vasopresina al paciente. Pero si se detecta que lo que sucede es que sí se produce una cantidad normal de vasopresina, pero el riñón es resistente a su acción, bueno, pues entonces damos nosotros hidroclorotiazida, que se aumenta la cantidad de reabsorción proximal de agua y además la función de las acuaporinas a nivel distal y la reabsorción de agua. ¿Cómo es el tratamiento de la hipernatremia? Muy sencillo. Al igual que el otro, se lo recuerdo, no tenemos por qué correr. Si una hipernatremia la tratamos muy rápidamente, igual ese paciente lo podemos matar. Así en esos términos lo ponemos. La corrección debe ser muy lenta en este caso para evitar el edema cerebral. Primero tenemos que estimar el déficit de agua libre con la siguiente fórmula. El peso por 0.6, que bueno, es el promedio del agua corporal total, y eso por el sodio actual entre 140, que es el target de sodio, menos 1. Si el sodio está por arriba de 165, lo ideal es reponerlo alrededor de en 3 días, 72 horas. Si está en menos de 165, podemos reponerlo en 2 días. Este 50% de agua corporal total hay que darlo las primeras, o de déficit de agua corporal total hay que darlo las primeras 24 horas y el otro 50% en las siguientes 24. A este déficit de agua siempre hay que irle sumando, además las pérdidas de agua que va teniendo el paciente, hay que tenerlo un estricto balance de líquidos. La corrección no debe ser mayor de 0.5 miliquivalente por kilo por día, máximo 12 miliquivalentes al día. Al igual que en el caso de la hiponatremia, el control estricto cada 2 o 3 horas del sodio para ver si vamos en una corrección adecuada, porque si nos estamos yendo muy rápidamente tendremos entonces que disminuir el aporte. Suspender ya la corrección del sodio cuando llegamos a 145, que es el nivel de seguridad para el paciente. Y además aquí tenemos una ventaja, si el paciente no tiene síntomas, los neurológicos ya mencionados, y puede ingerir, este déficit de agua libre se puede aportar por vía oral. En caso de que la hipovolemia, en caso de que haya hipovolemia, que el paciente tenga hipernatremia porque hubo hipovolemia, se puede expander con suero salino y después se utilizan las soluciones hipotónicas.
y si la hipernatremia es debido a hipervolemia, se administran diuréticos de asa. La corrección, les decía, debe ser lenta para evitar el edema cerebral. Y bueno, ya creo que ya me pasé del tiempo, les agradezco. Solo comentarle, actualmente me encuentro en la Coordinación Nacional de Donación y Transplantes del IMSS, a sus órdenes, ahí están mis datos, por si hubiera alguna duda. Gracias. Okay. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Nadie? ¿Sí? ¿Seguro? Pueden ir anotando, porque yo sé que de repente hay un público heterogéneo, pero igual las preguntas las pueden dejar por escrito. Si no, les voy a mandar el cuestionario, que les vamos a mandar a los de internet. Muchas gracias, doctor.